Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir alto. Revisa tu camino. No debemos de esperar nunca al diciembre 31 o el 1 o el 2 o el 15 de enero para pensar hacer los cambios en la vida. ¿Cuándo es el reino? Es hoy. Es hoy. Día a día es tan rápido que no nos damos cuenta por dónde estamos transitando. No notamos, no nos damos cuenta. Y pensamos que vamos bien. Pensamos que vamos bien. Por eso es necesario, de tiempo en tiempo, hacer un alto. De tiempo en tiempo es necesario hacer un alto. Y ese alto es cada uno de nosotros con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Venimos compartiendo que hay esperanza. La palabra dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Hace 15 días permanecía, hace 8 días permanecía y hoy permanece. Ahora hay esperanza. Significa que lo que vamos a compartir a partir de este domingo, hay esperanza. Dios nos llamó para eso. No es darnos látigo y hacernos sentir culpables y sentirnos mal. De eso no se trata lo que vamos a compartir la palabra. Al contrario, es para, la palabra nos muestra para que corrijamos y enderecemos el camino para disfrutar de la vida plena que solo brinda Jesucristo el Señor. ¿En qué vamos a hacer el alto? En cada área, en cada área. Entonces, por ejemplo, ¿cómo estamos nosotros viviendo en relación de la familia? Y por ejemplo, el papá, la mamá, el hijo. No podemos caer en el error de mirar el error del otro. Usted debe cambiar en esto. Usted comienza a hacer el alto y dice, no, es que mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, y nunca nos vemos a nosotros. Ese alto no es mirar a los otros, es mirarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, en el rol que cumplimos cada uno en el hogar, mirar, hacer el alto. ¿Cómo estoy desempeñando lo que me corresponde? Un ejemplo, en el trabajo, en la parte social, en el manejo del dinero, en el estudio, sea el colegio, sea la universidad o posgrado, lo que está desarrollando. En estar actualizado en el empleo que tiene la persona o la profesión, ¿cómo está? Hacer un alto en todas las áreas y también nuestra alma. ¿Cómo está nuestra alma? Un alto en cada área. Es necesario hacerlo. Porque a veces le escuchamos palabra, todos los días oramos, pero no nos tomamos el tiempo para nosotros mismos, saber hacia dónde vamos en medio de un mundo que tiene confusión. Parte de la profecía. En el mundo cada día va a haber más confusión, más confusión. Solo la palabra nos permite hacer ese alto y corregir el camino. Estar corrigiendo el camino en cada área y tenerla, heredar todo lo que nos ha dado Dios. Vamos a mirar 3 historias, 2 parábolas y uno basado en hechos de la vida real, de personas que hicieron el alto o que no hicieron el alto, que están en la Biblia. Entonces vamos a ir a Lucas capítulo 15, versículo del 1 al 20. Lucas capítulo 15, el 1 al 30, encontramos la historia del hijo pródigo. La historia cuenta que había un señor, tenía 2 hijos, y el señor era muy próspero, y uno de los hijos le dijo, padre, divida la herencia, yo la quiero en vida. Padre le dijo, listo, cogió y dividió y le entregó los bienes.
Él recogió los bienes un tiempo, los vendió y cogió el dinero y se fue a un lugar bien lejos. Él coge el dinero y se va. En el lugar donde él estaba, llegó un problema económico a la región. Él se ve afectado por ese problema económico, por la manera de cómo estaba viviendo. ¿Y él por qué se ve afectado? Dice que él, mientras cogió el dinero, dice que él se fue y vivió perdidamente. Es decir, aparentemente disfrutó de la vida. Y uno a veces, en cualquier etapa, uno piensa que lo que nos ofrecen como diversión y como bueno es el camino correcto, porque todo el mundo está feliz, como que todo el mundo contento, y él tomó ese camino y desperdició toda la riqueza que tenía. Cuando llega el problema económico, se ve afectado y dice, voy a ir donde un señor a que me dé trabajo. Y el señor le dice, sí, yo tengo una hacienda. O sea que el señor no se había visto afectado por el problema económico. Porque él tenía una hacienda y tenía cerdos. Y le dijo, vaya y alimenten a los cerdos. Él se va a alimentar los cerdos y está en ese proceso. Les vamos a leer Lucas capítulo 15, versículos 16 al 18. Él se va y está alimentando los cerdos. Recuerda que hay un problema económico, él ya no tiene nada. Y dice el versículo 16, el joven habla, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Llegó al punto que él alimentaba a los cerdos y él quería comer la comida de los cerdos. ¿Y qué le decía el jefe? Eso es de los cerdos. Usted no me lo puede comer, es de los cerdos. Versículo 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando él hizo un alto para revisar el camino, cuando cogió la herencia, todo el billete y se fue, ahí no hizo un alto. Tenía la mente y dijo, bueno, esto sí es vida. Ahora sí llegó lo bueno. Cogió todo ese dinero y se fue. Cuando llegó y comenzó a disfrutar entre comillas, disfrutar. Y recuerda que a veces pensamos que solo los jóvenes se caen en ese error. En cualquier edad. Familia, en cualquier edad. Ese es el error nuestro. Pensar de que porque estamos en una edad avanzada o madura, ya no nos va a pasar nada. Ya pasé por eso. Mentira. ¿Por qué? Conocemos la verdad. Los deseos engañosos están en el interior de cada uno. Y eso no respeta edad. Igual afecta a los 15, 17, 18, 20 años, igual afecta a los 80. Es que el deseo engañoso está ahí siempre. El muchacho comenzó a despilfarrar el dinero y a vivir, entre comillas, chévere. ¿Hizo el alto? No hizo el alto. No había tiempo de hacer el alto. A veces todo está tan bien que no hacemos el alto. Sí, todo está tan bien que pensamos que vamos bien. Entonces, como él tenía dinero y siempre lo tenía y vivía de la manera que vivía y al otro día tenía el dinero, ¿él qué pensaba? Que siempre iba a tener dinero, que siempre tú iba a estar bien y que no iba a haber problema. Lo hizo el alto. Hay el problema económico y hace un alto, pero lo hace equivocadamente. Porque él tenía un padre. Y él, en lugar de mirar al padre, se va a buscar a un desconocido, a un señor de allá de la región donde él vivía. Y se va a hacer el alto y se va donde él. Y dice, vaya a trabajar. Se va a trabajar, hizo el alto. No, él comenzó a trabajar. ¿Cuándo hace el alto él?
cuando cae lo más bajo, cuando siente el hambre, porque es que ni la comida del cerdo podía comer, o sea, el hambre literal. En ese momento dice, vuelve en sí. Ese vuelve en sí es hacer el alto. Venga, ¿yo quién soy? Yo tengo un papá. Ah, es que hay unos ambientes. Él estaba en la casa de su papá y le contaban cómo vivían de bueno el resto. Y en la casa del papá habían unas normas. En la casa del papá él tenía todo. El padre le dio la herencia a los dos. Uno se quedó. Cuando usted lee la historia, él repartió la herencia a los dos. Uno se quedó con su herencia en la casa del padre. La casa del padre, el símbolo es que había unas normas de vida. Y afuera de la casa del padre no había normas de vida. Entonces nosotros a veces, el mundo nos muestra una manera de vivir que está la gente feliz. Y entonces uno está acá y uno piensa, yo estoy como con una vida aburrida, estoy como que no vivo. Y uno quiere ir a vivir allá. Pues allá está la muerte en el sentido de destrucción, no física, de destrucción del alma y de la economía, de la salud, de todo. Él cuando hizo el alto, cuando sintió el hambre literal. En este ejemplo, nosotros pedimos a Dios de no hacer el alto cuando lleguemos a tener el problema bien difícil. ¿Y el alto que hizo él? Él recordó al papá. El símbolo de la parábola es que el padre es Dios y los hijos somos nosotros. Ya está la herencia. Dios nos llamó a disfrutar de la herencia aquí. El alto a hacerlo hoy. No pensemos que porque todo está bien, no necesito hacer un alto. No pensemos, no, yo ya estoy reinando en vida. Entonces, porque estoy reinando en vida, no necesito hacer un alto. No es que mi familia está muy bien. No pensemos que porque aparentemente todo esté bien, no necesitamos hacer un alto. Por favor, independiente de cómo pensemos que estamos, todos debemos de tiempo en tiempo hacer un alto. ¿Y qué vamos a hacer en el alto? Es como decíamos en la prédica, el título, revisa el camino para saber por dónde estamos transitando. El camino es cómo estamos viviendo, cómo estamos viviendo. Porque como estoy viviendo hoy, en 5 años se va a notar. Como estamos viviendo hoy, en 10 años se va a notar. En todo sentido. El joven no cayó al hambre al otro día. Él no cayó en hambre al otro día. No. Tuvieron que pasar mucho tiempo y muchos hechos, muchas circunstancias para poder volver en sí, hacer un alto, decir, ¿yo qué hago por acá? Nosotros debemos de hacerlo. Escuchar y revisar nuestra vida. En cualquier tiempo, en cualquier edad nos puede suceder. En cualquier tiempo. Y no esperemos a caer en un problema bien grave para revisar que vamos equivocados. Entonces, por eso dice, haga un alto y revise el camino. ¿Dónde está usted transitando? En la primera historia vimos que el hijo pródigo, ¿cuándo hace el alto? Cuando cayó en lo más bajo. Estaba con problema económico y tenía hambre, ¿cómo estaría la salud? ¿Cómo estaría él? ¿Cómo estaría su alma? O sea, estaba mal en todo sentido. La segunda es la del hombre rico. Otra parábola que encontramos en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Está el versículo 13 al 21. Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Porque le están hablando a Jesús de que unas personas tienen una herencia. Le dice, bueno, mi hermano, estamos aquí que partió nuestro padre y reparta la herencia y tenemos problemas. Y Jesús le dijo, no, es que ustedes, ¿qué piensan? La vida consiste en más que la abundancia de bienes. Entonces les va a contar una historia sobre los bienes y le cuenta que hay un hombre rico, se volvió más rico.
y lo que tenía ya no cabía, entonces dijo, ¿ahora qué hago? Tengo un problema. Era rico y ahorita tengo más. Entonces ya llegó y ya hizo un alto. Ah, tengo más, entonces dijo, ahora voy a quitar los graneros donde él guardaba y voy a acumular todo lo que está llegando. Vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 12, versículo del 19 al 20. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Y lo que has provisto, de quién será? El hombre rico creció los bienes e hizo un alto equivocado, donde él tenía la confianza en qué. Él tenía su confianza en todo lo que tenía. ¿Por qué sabemos eso? Dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate. Repósate es tranquilo. Tranquilo. A mi alma. Él se dijo a sí mismo, ya tengo tanto que se me acabaron los problemas. Voy a vivir tranquilo. Significa que antes nunca estuvo tranquilo. ¿Cuándo llegó a estar tranquilo? Cuando ya tenía mucho, que él ya vio que dijo, no, esto no se acaba. Esto es imposible que se acabe. Entonces va a estar tranquilo. Luego dice, tengo para muchos años, regocíjese, va a disfrutar de la vida. Hizo un alto equivocado donde colocó su confianza en lo que veía. ¿Qué dice la palabra? No vivimos por vista, vivimos por fe. Y él hizo ese alto, pero no tuvo la oportunidad como el de la primera historia, que hizo un alto, tuvo la oportunidad para el segundo alto y regresar, retomar el camino. Esta persona, el hombre rico, no tuvo una segunda oportunidad. Esa noche, ¿qué pasó? Dios lo llamó. ¿De quién iba a ser todo eso? Ahora no digamos nosotros, entonces voy a despilfarrar porque lo que tengo es para hoy y no sé mañana, que es el otro mensaje equivocado del mundo. No se trata de eso. El mensaje es que miremos dónde está nuestra confianza. El hombre rico hizo un alto en dónde iba a estar la confianza de él. Y lo que hizo fue que estaba en la avaricia y en la codicia. Nosotros revisemos en dónde está nuestra confianza. ¿Qué es un alto en el alma? ¿En dónde está nuestra confianza? ¿Por qué nos levantamos cada día tranquilos? Tenemos que estar revisando el camino. ¿Por qué me levanto en la mañana y nos levantamos tranquilos y seguros? Lo que estamos viendo este domingo es hacer el alto de las situaciones y circunstancias. Los próximos domingos vamos a ver qué dice la palabra, cómo lo hacemos. Estamos mirando desde hacerlo. El hombre rico no hizo ese alto. Él pensaba que con todo lo que tenía ya iba a poder vivir bien sobre la tierra y se le olvidó de Dios. Y hay un mundo que nos rodea que cada día nos dice que Dios no existe, que la palabra de Dios es mentira, que eso no sirve, que es obsoleto. Y con lo que vamos a compartir una parte hoy, los próximos domingos, vamos a ver si la palabra de Dios es vigente o ya no tiene vigencia. Pedimos a Dios poder ver eso, porque es la manera nosotros de tomar un camino que hoy vamos a estar bien, en 5 años mejor, en 10 años aún mejor, en 20 años lo sobrenatural. Una vida que solo brinda Jesucristo cuando estamos revisando de tiempo en tiempo cómo estoy caminando, cómo estoy. Es el hombre rico, ¿en quién confiaba? En el engaño de la carne, que era la avaricia y la codicia, lo que él veía. Se olvidó de Dios y no disfrutó de nada. O sea, no tuvo tiempo de retomar el camino. Vamos a la tercera historia.
Es la historia de Zaqueo. Está en Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. El hijo pródigo pudo hacer el alto. El hombre rico no lo pudo hacer. Oramos para que nosotros ahora, todos los de la congregación, todos, hacer el alto. Hacer un alto y revisar cómo estamos viviendo. Dios está de tu lado. Hay esperanza. Dios te ama. Dios te llamó para una vida hermosa, una herencia que Él tiene en todas las áreas de la vida. Una herencia que tiene lista. Recuerda que cada uno tenemos la mesa servida. No mire la mesa del otro, por favor. La envidia. Cada uno tenemos una mesa servida para disfrutar de manera sobrenatural sobre la tierra. Entonces, esa mesa para disfrutarla tengo que mirar de tiempo en tiempo, porque tengo la mesa aquí y me voy para el otro lado. Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Es la historia de Zaqueo. Zaqueo es el jefe de los publicanos. ¿Qué es ser el jefe de los publicanos en la época, en esa época? Roma, el César sacaba una licitación. ¿Quién cobraba los impuestos? Zaqueo era un hombre rico y él se ganó la licitación. Y él era el jefe de los publicanos. ¿Quién eran los publicanos? Los que iban a cobrar los impuestos a las casas, los colaboradores de Zaqueo. O sea, Zaqueo no iba a cobrar, él se ganó la licitación, el que tenía el contrato. Y él a su vez buscaba colaboradores que iban a las casas a cobrar el impuesto y se lo traían a Zaqueo. Zaqueo sacaba su parte y le entregaba el resto a Roma, al César. Ese era Zaqueo, era un hombre rico. Mateo, uno de los apóstoles, era un publicano. Zaqueo escuchó que venía Jesús y Zaqueo era pequeño. Entonces Zaqueo se va a un árbol para ver a Jesús cuando va pasando. Zaqueo está allá en el árbol y Jesús lo ve y le dice: Zaqueo, hoy es necesario que cenemos en su casa. Entonces Jesús le dice a Zaqueo: bueno, Zaqueo, es necesario que hoy cene en su casa. Zaqueo, feliz, se bajó de ese árbol, se fue para la casa a organizarle la cena a Jesús y a todos los que iban con él. Jesús llega a la casa, significa que tiene un encuentro personal con Zaqueo, que es como cuando Dios nos llama. Zaqueo no llamó a Jesús. Dios llamó a Zaqueo. Recuerda que siempre Dios llama. Y cuando entra a la casa hay un encuentro personal. En ese encuentro, en esa charla, Zaqueo hace el alto. En el primer encuentro que tiene Zaqueo con Dios, hace el alto. Y mira lo que dice Zaqueo. Vamos a Lucas capítulo 19, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo, al confrontarse con Jesús, le mostró Dios que él tenía su confianza y tranquilidad en el dinero y que él hacía cualquier cosa por el dinero, hasta llegar a defraudar a alguno. ¿Qué es defraudar? Engañar. Mediante el engaño, quitarle algo. Zaqueo era de los personajes. Zaqueo, cuando tiene la charla con Jesús, él hace el alto y sabe y nota que en él había avaricia, que había codicia y que amaba el dinero. Pero hizo el alto. Cuando ve el alto, él dice: doy la mitad de los bienes a los pobres. Con eso Zaqueo no iba a quedar con problemas económicos. Tanto el dinero que dar la mitad no afecta a la persona. Zaqueo era un hombre rico que al dar la mitad de los bienes, él no se iba a ver afectado. Su nivel de vida
todo iba a continuar como igual, igual. Porque a veces pensamos que dar la mitad del dinero, entonces él sí iba a haber afectado y pobrecito Zaqueo, no. Sencillamente él sabía que él tenía tanto y pensaba que en eso estaba la confianza de su vida y él pensaba que eso le daba tranquilidad. ¿Cuál era el problema? Lo del hombre rico de la historia anterior. Él se dio cuenta que él confiaba en el dinero, que tenía su confianza. Cuando Dios lo llama, él dice, venga, yo ya no confío, yo confío eso en usted, entonces yo tengo tanto que puedo darle la mitad a la gente y no tengo problema, sigo igual, y entregó la mitad a los pobres. Pero fue más allá. En el acto que él hizo, dijo, y si en algo he defraudado a alguno, entonces comenzó a buscar la lista, vea, ¿cuántos defraudé que le cobré más impuestos y los engañé? Muy vivo, ¿a cuántos? ¿A cuántos? Dijo, si encuentro a uno, a dos, a tres, a cinco, a los que encuentre, les voy a devolver 4 veces, porque ya no amo el dinero, porque ya mi confianza no está en el dinero. Ya cogí el camino, ya me di cuenta del error. Voy a arreglar el error. Cuando hacemos el alto, ahora que lo hagamos, debemos de corregir ¿qué debo de hacer para corregir el error? Y recuerda que Dios está de tu lado. Eso lo hacemos con la ayuda de Dios. Así como Dios estaba ayudando a Zaqueo, Dios nos ayuda alumbrando el entendimiento, mostrándonos qué es lo que vamos a ver a través de las prédicas. Siguiendo la historia, en el versículo 9 dice, Jesús le dijo, Lucas capítulo 19, versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Zaqueo no era hijo de Abraham cuando Jesús le dice eso porque era judío, Zaqueo era judío, pero no se refería a la parte genética, sino a su espíritu. Era un escogido de Dios. Zaqueo era un escogido de Dios que está viviendo esclavo. Ha llegado la salvación y no se refería a la salvación de la vida eterna, porque esa la tenemos lista. ¿A qué se refería? Que Zaqueo era un hombre triste, porque él tenía su confianza en el dinero, o sea, él vivía amargado, vivía pendiente de eso, hasta el punto que engañaba a la gente. Cuando le hice la salvación, ¿cómo quedó Zaqueo? Libre, tranquilo, vivió de ahí en adelante de otra manera respecto al dinero. Siguió siendo un hombre rico, siguió siendo jefe de publicanos, él no dejó su trabajo, siguió siendo un hombre rico, todo. Solamente que ya la perspectiva que él tenía frente al dinero fue que diferente. Y ahora él amaba a Dios y su confianza estaba en Dios y no en el dinero. Y Jesús le dijo, ha llegado la salvación. Zaqueo comenzó a tener vida. Versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios nos llamó a alumbrar nuestro entendimiento para corregir nuestro camino, para mirar por dónde vamos, qué estamos haciendo en cada área de la vida. En las 3 historias vimos 2 hombres que pudieron hacer el alto y corregir el camino. Uno que no pudo. Dios nos llamó y siempre hay esperanza. Y Dios nos llamó es para cada día nosotros estar alertas y mirar el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Proverbios capítulo 23, versículo 19 dice, escucha, hijo mío, y sé sabio. Escucha, hijo mío, y sé sabio. ¿Quién está hablando ahí? Dios a tu vida. Dios a mi vida. Dios a cada uno de nosotros. Escucha, hijo mío, y sé sabio. Cualquier edad, porque ¿qué es lo que nos enreda para extraviarnos? Los deseos engañosos. Y debemos de orar a Dios y pedirle que cada día sea claro en nuestro entendimiento que el problema, lo que nos enreda, la dificultad, el por qué vivimos sobre la tierra, problemas, es los deseos engañosos. Y eso está en el interior, nunca está afuera. O sea, el problema no es nuestro papá, ni nuestra mamá, ni los hermanos, ni los amigos, ni el gobierno, ni la gente, ni el profesor. Las dificultades que nosotros vivimos están en
nuestro interior. Los deseos engañosos nublan el entendimiento, como en el ejemplo de Zaqueo, como lo del hombre rico o como lo del hijo pródigo. Y nos hacen ver cosas que no son. Nos hacen ver cosas erradas. Eso es muy importante tenerlo cuando hagamos el alto, tenerlo en cuenta. Hago el alto, pero es que yo hice esto porque el problema fue mi hermano, mi hermana, el tío, la tía, el papá, la mamá, el novio, la novia, el esposo. No, no, es nuestro interior que necesitamos de la palabra. Entonces, Proverbios 23:19 dice, escucha, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino recto. Dice, escucha, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino recto. No esperemos, como en la historia del hijo pródigo, a llegar a lo más bajo para tomar el camino. No, hoy, como estamos hoy, Dios nos tiene cosas mejores. Recuerda que Dios nos dio para dar más de lo que pedimos y entendemos. Cada día Dios nos va a dar más, hasta que lleguemos al 100 nuestro. Dios tiene una vida hermosa y maravillosa, como lo de Zaqueo. Zaqueo era un hombre rico, pero triste. Era un hombre rico, pero angustiado y preocupado. Era un hombre rico, pero no estaba libre. Cuando escuchó y tuvo relación con Jesús, se paró y dijo, no, ahora sí estoy tranquilo. Sí, conoció la verdad. Entonces, endereza tu corazón al camino recto. Y uno dice, el camino recto, ¿cuál es? El camino recto, si lo vemos en lo natural, cada persona te va a mostrar un camino diferente. En cada región, depende de la cultura, en la parte del mundo te va a mostrar un camino recto, que es diferente, de acuerdo a la cultura donde esté la persona, la generación donde creció, con quiénes, todo. Pero cuando vamos a la verdad, hay un solo camino recto que es camino recto en Colombia. Y usted se va a Rusia, es camino recto. Si usted va a la China, es el mismo camino. Si usted va a Europa, si va a Norteamérica, en cualquier parte del mundo que usted está, ese camino va a ser recto y usted no se va a perder. No se va a perder. Entonces, ¿cuál es el camino recto? Porque dice, endereza tu corazón al camino recto. La palabra de Dios, la gracia, la verdad. Recuerda que no es ritos. Pedimos mucho a Dios que sea claro que la relación nuestra con Dios, de cada uno, Dios no te está pidiendo una penitencia, ni un rito, nada de eso, ni un sacrificio, ni que le prometas nada. Dios no te está pidiendo nada de eso. Dios te llamó para que lo conozcas y para que le obedezcas en amor, por fe, por conocimiento a Él. Porque Él te tiene vida, así como disfrutó Zaqueo y como disfrutó el hijo cuando volvió del Padre. Cuando el hijo volvió del Padre, volvió a tener todo. Cada uno de nosotros somos escogidos de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios, eres hijo de Dios y tiene una vida en todas las cosas. Ese camino recto que dice la palabra y endereza el camino recto es la gracia. La gracia es para aplicarla. Sí, es para aplicar en nuestra vida, cada día, en cada área. Ese es el camino recto. Porque usted le pregunta a una persona y le dice, no, eso es mentira. Dios no existe. Es el poder de la mente. Y usted coge un camino del poder de la mente. Otro le dice, no, eso, poder de la mente y Dios, todo eso es mentiras. Es la parte del budismo. Y usted coge por el budismo. O el sol y los astros. La energía cósmica. Dice, endereza tu corazón. ¿Qué es el corazón? El alma. En el alma está la razón, está la emoción y está la voluntad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo que dice nuestra voluntad. ¿Qué es lo que hemos de enderezar? La voluntad. Nuestra voluntad debe estar sometida a la voluntad de Dios. La voluntad dice, endereza tu corazón, la manera de pensar.
Todo está en el interior. Cuando decimos hacer un alto es cómo estoy pensando. ¿Cómo estoy pensando? Porque como estoy pensando, así voy a actuar. Zaqueo tenía avaricia y codicia porque él pensaba que el dinero era su seguridad. El hijo pródigo pensaba que la vida perdida, eso era vida, que así disfrutaba al estar viviendo descarriadamente, que eso sí era vida, porque pensaba eso. Cuando volvió en sí dijo, venga, en la casa de mi papá, sí hay unas normas y todo, pero allá se vive muy bien. Allá se vive bien, ¿no? No como me dijeron aquí, esto acá es puro problema. La manera de pensar endereza. Entonces, cuando hablamos de hacer un alto y revisar el camino, lo que estamos diciendo es, paremos y miremos qué estamos pensando. ¿Qué estamos pensando? Versículo 20. No estéis con los bebedores de vino ni con los engullidores de carne. Versículo 21. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán y la somnolencia hará vestir vestidos rotos. Entonces, por ejemplo, dice, enderezca su corazón. ¿Qué está pensando? Entonces, revise cuáles son sus amigos, porque sin uno querer, los amigos, mi entorno, así uno no quiera, termina siendo lo que hace el amigo. Uno no se da cuenta qué horas. Uno no se da cuenta qué horas termina siendo el entorno. No, no, yo estoy ahí y yo no hago lo de los demás. No, por eso dicen el dicho, el que anda en la miel, a algo se le pega, algo. Ojo, revise. Entonces, una de las cosas que tenemos que estar revisando es qué entorno tenemos. Porque si, por ejemplo, dice la somnolencia, si hay una persona que es perezosa, que no hagamos nada, que la vida chévere, que no hagamos nada, a los años, ¿qué va a pasar? Pobreza, pobreza. Y lo del licor, pues todos los días está la parte pública que nos muestra los errores, más lo que no sale de la gente del común. Sí es muy importante hacer un alto hacia dónde vamos, porque si la Biblia dice que no siga esos caminos, no pensemos, no, eso no va a pasar nada. Si la palabra dice, sucede, y uno mira los ejemplos, pero a veces mirar el ejemplo para nosotros no es suficiente. A veces, ¿qué nos toca? Meterse allá, uy, es verdad, uy, y salga de ahí, suba otra vez. No, eso es un proceso de dolor, proceso de familiar, personal. No esperemos a caer. Hagamos el alto. Dios está de nuestro lado. Dios te ayuda. Dios te ama. Dios te llamó para que disfrutes de su vida, de la herencia aquí en la tierra. Como Zaqueo que disfrutó, dijo, llegó la salvación. Y ahí Zaqueo en adelante vio feliz sobre la tierra. Primera de Timoteo 5:8. Esto es un problema social. Y está en la Biblia hace siglos. Y esto hoy es un problema social. Y demanda, tan demanda y demandan. ¿Cuál es el problema? No llegan los recursos a las casas. ¿Por qué lo demandó? No traía plata. Pero ya no solamente es, sino los ancianos. La ley dijo, oiga, los hijos no le están dando ya a los padres ni los abuelos. Es una ley para obligarlos y otra ley para desheredarlos. Revisar es un ejemplo. ¿Será que la palabra pierde vigencia? ¿Será que hoy todo el mundo lleva la provisión al hogar? Todo el mundo siga, tome todo. Eso no sucede. En las casas nunca falta nada. La gente, ¿será que todas las casas llega la provisión? ¿Será que la Biblia, no, pasó de moda? Vamos a leer 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Para quién es ese versículo?
para nosotros, para los escogidos de Dios. Imagínate, si uno del pueblo de Dios, si un escogido de Dios no lleva al hogar, imagínate el resto del mundo. Y usted ve por qué los problemas sociales. Si para el escogido la palabra le advierte, pues tenemos que estar revisando. Sí, el joven, el esposo, la esposa, el abuelo, lo que se está ganando debe de llegar al hogar. No se debe de ir a otros lados. Debe de llegar al hogar. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de la casa, ha negado la fe. ¿Qué es negar la fe? Negar la fe es Cristo. La fe es por el oír y oír la palabra. Negar a Cristo, negar la palabra, no. Hacerla a un lado. Y es peor que un incrédulo, imagínate. Siendo escogidos, leemos la palabra y la colocamos a un lado. La palabra de Dios nos muestra el camino. Enderecemos el camino en cada área, así como ese ejemplo. La palabra nos muestra qué debemos de hacer y estar alertas para poder aplicarla a nuestra vida. En Jeremías capítulo 6, versículo 16, el profeta, hablando de este tiempo, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Vamos a dejarlo ahí primero. Pregunte por el buen camino para que usted halle descanso para el alma. ¿Qué dijo Jesús? Venga a mí todo el que esté cargado y cansado, yo le haré descansar. Jesús dijo, yo soy el camino. El buen camino es la gracia, la palabra de Dios. La relación cada uno con Dios, de leer su palabra y hablar con él. No tienes que hacer penitencias ni sacrificios. Es la manera de pensar. Debe de llegar al hogar los recursos. ¿Cuál es el buen camino de andar por él? Para hallar descanso en el alma. Cuando hacemos el alto en nuestra vida, a la luz de la palabra, el primer beneficio es nuestra alma, o sea, nuestra parte emocional. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? Eso es muy importante. Cuando dice pregunte por el camino, se refiere a la gracia, a la palabra. Ese es el camino, ese es el camino. Dice, siga por ahí, porque va a tener descanso su alma. El hombre rico de la historia, ¿su alma estaba con descanso? No, estaba angustiado, porque él pensaba que el tener tanto era que iba a estar tranquilo. Entonces dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Mas dijeron, no andaremos. Es decir, la palabra nos muestra, por aquí es el camino, y uno que dice, por ahí no camino, me voy por acá. Me voy por acá. Uno se puede ir. Recuerda que Dios te llamó. A veces nosotros no dimensionamos, pensamos que fue la denominación o el amigo, el familiar, que uno está en una relación con Dios. No, Dios te llamó. Y uno puede coger otro camino y puede irse bien lejos en ese camino, que de allá Dios nos trae al camino de vida. De allá Dios nos trae. Pero ¿para qué nos vamos a extraviar y pasar problemas y dificultades si yo puedo hacer un alto y decir, sí, voy a hacer lo que me dice la palabra y no decir, no, por ahí no voy a hacer nada, me voy por acá? Si dice que hemos de proveer para el hogar, ¿qué hay que hacer? Proveer para el hogar. En la congregación oramos que Dios alumbra el entendimiento de cada persona que va llegando a la congregación y que todo lo que la persona produzca debe llegar al hogar. Si llega al hogar va a ser de bendición. Que la gente dice, ¿por qué llegar al hogar? Porque una manera de que Dios va a bendecirte y te va a dar más, porque eso va a volver a llegar al hogar. Y entonces el hogar tiene que estar mejor. ¿Qué hace Dios? Pues te da más para que llegue más al hogar. ¿Y cómo va a estar el hogar? Pues va a estar mejor. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Te va a dar más para que llegue al hogar. ¿Y cómo van a estar todos? Muy bien. Pero cuando llegan las cosas y se comienza a dividir o usted a esconder,
¿Qué tal que mi esposa me deje? Yo mejor voy a esconder acá. O la esposa no se consigue otra, entonces yo voy a esconder acá. Si comenzamos a escondernos y a tener problemas en el hogar, entonces, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué no disfrutamos? ¿Por qué? Es que todo eso es una bolsa, es de todos. Hay que proveer para el hogar y se va a vivir una vida sobrenatural, la vida del reino, una vida que es diferente a la del mundo. Nosotros tenemos un camino, no imite otros caminos. ¿Y yo por qué no las puedo hacer? Si el otro la hace, ¿por qué no la puedo hacer? Porque hay un camino que nos va a dar vida y ese otro lado que es opuesto a la palabra va a tener problemas, dificultades. Entonces dice, no andaremos. Cuando usted haga el alto, cuando hagamos el alto, que vamos a estar hablando los domingos, por favor, cuando haga el alto, pedimos a Dios que sí hagamos lo que dice la palabra. Así sea por fe, usted debe pedirle a Dios, ayúdeme, Señor. Yo quiero caminar y transitar este camino que usted me dice que va a tener vida, que va a tener paz, tranquilidad, que usted me da los deseos de mi corazón, los anhelos profesionales, económicos. Usted dice que me lo va a dar. Yo quiero transitar ese camino, Señor. Así otros hagan otros caminos. Yo deseo el camino, el buen camino y andar por él, Señor. No vamos a mirar el camino y decir, no lo hago. Oramos que no sea así, sino seguir ese camino de Dios, el cual nos está mostrando. Para finalizar la palabra, Salmos 119, 133, que es lo que vamos a comenzar a hablar el próximo domingo. El Salmo 119, 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra. Cuando hagamos el alto, ¿contra qué sé, contra qué voy a saber cuál es el camino correcto? La palabra de Dios, no la ley, no los ritos, no las penitencias, no los sacrificios. Eso no es lo que dice, ordena mis pasos. No, con tu palabra es, la palabra alumbra el entendimiento, afecta nuestra voluntad. Ordena mis pasos es mi proceder, ordénelos, estoy desordenado. Por acá, por acá, por acá, ordénelos, ordénelos. Que es tanta la confusión, tanto agite del mundo, tanta velocidad, que a veces no veo por dónde es. Es necesario, dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Iniquidad. ¿Por qué? Porque cómo caminamos y por qué nos extraviamos es el mal, la iniquidad que mora en cada uno de nosotros. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Nosotros, esto que le pide David a Dios en oración, en un cántico, debemos de orarle a Dios, pedirle a Dios. Él lo hace. Si uno está extraviado, Dios de allá le coloca algo y se devuelve. Lo devuelve a uno para que disfrutemos de su herencia aquí en la tierra. Entonces, familia, la invitación es hacer el alto a la luz de la palabra. Recuerda que no es para sentirnos mal, ni para cogernos a garrote, ni culpables. No, hay esperanza, siempre es de aquí hacia adelante. Lo de atrás no importa. Lo de atrás no importa, es hoy hacia adelante. Y si queremos una vida maravillosa y hermosa, es necesario. Y en la parte natural sí que es importante. Sí, es muy importante porque el mundo está en una transición fuerte. Y si no hacemos el alto, en muchas áreas de la vida nos podemos ver afectados. Y recordemos, pedirle a Dios, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.